al área mental, pero no se cumple, no se cumple. Y vamos a preguntarle a Julieta Calmels, que es la subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, cómo le va, qué opinión tiene ella con esto que decía la mamá de Chano, Marina, subsecretaria, que ponía hincapié, que yo no sé cómo es el protocolo, pero pidió que se revea un poco la situación de la ley de salud mental, dando a entender a esta madre que habían pedido y venían pidiendo ayuda hace mucho tiempo y que estaban bastante desamparados. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, en relación a, durante todos estos días se ha generado un debate importante en torno a los temas de salud mental, lamentablemente a partir de este hecho trágico que nos tiene a todos muy conmovidos y preocupados, pero que pone de relieve la necesidad de que los temas de salud mental, más allá de los momentos como estos, con hechos muy complejos, podamos empezar a discutirlos y a pensarlos de una manera más amplia y que los medios también puedan acompañar en la sensibilización, en la no estigmatización, para que los temas de salud mental puedan también desde las agendas públicas cobrar más importancia y más relevancia, ¿no? Como necesitamos, porque el 29,1% de la población en algún momento de su historia tiene situaciones de salud mental de relevancia que merecen atención, y entonces esto hace que los temas de salud mental no sean temas ajenos a lo que le pasa al común de las sociedades o de las comunidades. En la provincia de Buenos Aires nosotros creamos una comisión interministerial a pedido del gobernador en jefatura de gabinetes de ministros, justamente para dar relevancia al abordaje de estos temas y también para pensar los abordajes de una manera integral. Es decir, que no solamente el sector salud y salud mental pueda trabajar, sino también el compromiso de otros ministerios: seguridad, educación, justicia, derechos humanos, comunicación, podamos cada vez avanzar más en el cuidado y en la protección de los derechos y el acceso a la salud de los bonaerenses. Pero ¿por qué manifiestan algunos casos, no puedo generalizar, de que se sienten solos y no acompañados con el sistema? Bueno, habría que ver las situaciones particulares. Recién estuve escuchando, ustedes sacaron al aire estas declaraciones o estas expresiones de la mamá, ¿no? En una situación de extremísimo dolor, eh, que transmitía la sensación de soledad, a la vez también que agradecía a los equipos tratantes de Chano. Recién ella también lo dijo, que a lo largo de todos estos años de vida de él fueron acompañándolos. De hecho, tengo entendido que había psiquiatras en el domicilio de él. Es decir, se generaron estrategias de cuidado. Aparentemente esas estrategias en este momento no alcanzaron, y se produjo esta situación que entiendo a la vez es materia de investigación acerca de, bueno, de cómo terminó una situación tan grave, ¿no? Hoy por hoy la situación de la ley de salud mental no recomienda las internaciones prolongadas, eso ya no se usa más. No, es así, es importante la pregunta porque se viene hablando mucho en estos días y vale la pena aclararlo. Ustedes recién hicieron una reseña, es una ley que ya tiene 11 años, que salió por voto unánime de las dos cámaras del Congreso de la Nación, es decir, con un amplio consenso también de los espacios políticos, y es una ley que prevé las internaciones. De hecho el capítulo 7 es directamente sobre las internaciones. Sí se plantea, y es correcto y es adecuado, y no es un invento argentino, sino que los tratados internacionales de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la OMS, acaba de sacar comunicados, insisten todos en decir que la internación debe ser el último recurso cuando otras herramientas no hayan funcionado o cuando no dé el tiempo para instrumentar otras herramientas. ¿Ya no tendría que haber estado internado? Bueno, yo no conozco la situación clínica de él, sería muy imprudente que yo lo diga, pero ante las situaciones se puede internar bajo dos modalidades que la ley prevé. Una es una internación voluntaria. En la provincia de Buenos Aires hay cientos de miles de internaciones voluntarias que se producen porque la persona entiende que va a ser mejor para ella. Hasta hay personas que lo piden porque están demasiado tristes, porque están con ideas de muerte, porque no pueden parar sus propios consumos, y esa internación implica un consentimiento de la persona. Y también están previstas de manera muy explícita las internaciones que llamamos involuntarias, que son contra la voluntad de la persona, que implican una restricción de la libertad, que es un bien jurídico importante,
Entonces, para que esas internaciones se produzcan, sí lo que tiene que haber, y lo que es la ley aclara, tiene que haber una situación de riesgo para sí mismos o para terceros. Y en esos casos, para preservar la integridad y la vida, que es un bien mayor que el de la libertad, se producen las internaciones involuntarias. Y lo que sí la ley también agrega, que es que esas internaciones tienen que tener posteriormente un control de legalidad para que no sean usadas para otros fines que no sean la salud, como ha pasado un montón de situaciones donde se interna familiares para otros beneficios, ¿no? O para usar sus bienes o para sacarlos de encima. Entonces el control de legalidad es una medida jurídica que protege el bien sanitario que es la salud, y que hace que a las 10 horas uno tenga que avisar al juez y a los 3 días el juez tiene que aprobar o desestimar esa internación. En nuestra provincia, para dar un ejemplo, en los hospitales neuropsiquiátricos públicos de nuestra provincia hay un 61% de las internaciones por salud mental son internaciones involuntarias. Con esto quiero decir, por supuesto, es el último de los últimos recursos, y esto creo que todos vamos a estar de acuerdo, que por supuesto que es la situación que todos quisiéramos que no suceda, porque son situaciones dolorosas, difíciles, pero bueno, que hay que a veces instrumentarlas para proteger la vida y para crear condiciones para un tratamiento en salud mental. Pero comparto este porcentaje también de las internaciones involuntarias para dar un reflejo de que las internaciones involuntarias no solo son posibles, sino que están previstas por la Ley Nacional de Salud Mental y ocurren de una manera importante. Por supuesto que no son ¿Cuánto tiempo fáciles. lleva en promedio, ya que tiene los promedios, Julieta, de la cantidad de internaciones involuntarias? ¿Cuánto tiempo lleva, tiempo físico, de que una familia lo pide hasta que se da? Mira, la decisión de la internación la toma un equipo de salud, porque es el único que está en condiciones de evaluar, al igual, no sé, que una operación, una intervención médica la tiene que decir un equipo de salud. Estas decisiones también, y es bajo la responsabilidad del equipo de salud, la indicación de la internación, y pueden durar, es muy variable según la situación de la persona. Hay personas que entran en un estado crítico y que requieren un tiempo para acompañarlos con alguna medicación, para que se pueda calmar la situación, para que pueda aliviarse el sufrimiento con el que está. Hay veces que tiene que ver con ideas persecutorias, con alucinaciones, hay veces que tiene que ver con depresiones muy profundas o con deseos de quitarse la vida. Hay veces que tiene que ver con la intoxicación producto del consumo, y entonces hay un tiempo también previo o simultáneo que tiene que ver con la desintoxicación física. Y bueno, según la variabilidad de estas situaciones, no hay un estándar, y no sería bueno que lo haya, porque hay personas que tal vez en algunos días pueden compensar la situación y seguir, y esto es lo más importante, diría, de poder reforzar cada vez más, seguir sus tratamientos en los lugares donde viven. Y otras personas tal vez requieren un poco más tiempo. O sea, hay internaciones que pueden ser de días, de semanas, y hay internaciones que son de meses, Lo que no está indicado, porque ahí ya no tiene que ver con motivos de salud mental, son las internaciones que se denominan crónicas. Y el sistema de salud tiene un serio problema al que atiende la Ley Nacional de Salud Mental, que fue aprobada durante el periodo del kirchnerismo. A lo que atiende también es a la cronificación de las personas en las instituciones neuropsiquiátricas, y les voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas logramos la posibilidad de que un señor que vive en el Hospital Romero de La Plata pueda estar en un geriátrico, porque él necesita atención geriátrica, y era un señor que había vivido 63 años en el Hospital Melchor Romero de La Plata. Y así tengo un montón de ejemplos de personas que ingresaron por motivos de salud mental a las instituciones neuropsiquiátricas de nuestra provincia. El 42% del total de las personas internadas en las instituciones públicas neuropsiquiátricas son personas que tienen más de 10 años de internación, con una cronificación de toda su situación de salud, un aislamiento de sus centros de vida, una cantidad de daños agregados sobre su cuerpo, sobre su psiquismo, muy serios, y por eso hay un consenso internacional de que ese tipo de internaciones no solo no son recomendables, sino que son dañinas para los procesos de recuperación. Y a eso atiende la ley.
Por eso nosotros no compartimos la idea de que la ley impide la internación o impide la internación involuntaria o no deja a las personas el tiempo necesario para recuperarse. Si yo tuviera que decir cuáles son las cosas en las que sí es importante profundizar cada vez más, es que los hospitales generales tengan un sistema de salud mental capaz de recepcionar la complejidad que nosotros encontramos en nuestras sociedades, que la pandemia va a incrementar seguramente. Por eso nosotros estamos generando el ingreso en 27 hospitales de nuestra provincia de equipos interdisciplinarios para urgencias en salud mental. Bien. También lo que falta es reforzar todo lo que se llama espacios intermedios, que son los espacios, no solamente la consulta con un psicólogo o un psiquiatra o la internación, sino espacios donde uno también pueda estar parte del día en un marco de tratamiento. La última pregunta que le hago, Calmels, cuando uno tiene una situación como la que tuvo Chano, llámese brote psicótico, una persona donde está con sus estados mentales alterados, donde ya las informaciones contaron que había consumido cocaína, marihuana y alcohol, y que estaba violento con él mismo y para terceros, ¿cómo tienen que actuar? ¿Cómo es el protocolo? Primero es una situación de urgencia, ¿no? No sabemos la situación en la que él estaba, producto de qué lo causó, aunque haya consumido drogas. Para ser precisa en términos clínicos, no podría afirmar qué es lo que está causando esa situación de salud. Pero es una urgencia que aparentemente configura un riesgo porque estaba con un arma, con el cuchillo, porque la mamá varias veces llamó preocupada por el riesgo que había en el domicilio con él. En ese caso tienen que intervenir los equipos de salud mental, psicólogo, psiquiatra, el equipo que tenga configurado la urgencia médica, la urgencia de la prepaga, de la obra social, del SAME municipal en el caso de nuestras provincias, o del CIE, el sistema de emergencias provincial. Hay veces que los equipos de salud pueden resolver esa situación porque tienen un entrenamiento diferente, porque tienen estrategias mejores para poder maniobrar la situación en el sentido de cómo hablar, de cómo guiar. Pero también hay otras situaciones donde eso se vuelve más complejo y hay un riesgo que se precipita. Y entonces se puede pedir el acompañamiento de las fuerzas de seguridad para que de una manera cuidada acompañen en esa intervención y preserven la vida. ¿Saben las fuerzas de seguridad manejarse en estas cuestiones? Bueno, el ministro Berni lo dijo, ¿no? Nosotros recibimos una provincia destrozada en términos sanitarios. Si yo les tuviera que contar lo que fueron el encuentro con los neuropsiquiátricos públicos de nuestra provincia, personas durmiendo en el piso con colchones, paredes electrificadas, comida fuera de un buen estado. La verdad que la situación de salud fue tremenda la que encontramos. Y lo mismo en las fuerzas de seguridad. El ministro dijo el otro día también que hay una falta, ¿no?, histórica de capacitación que merece ser atendida y que seguramente en ese marco también nosotros vamos a generar articulaciones, porque como decía hace un rato... Igual era policía de la provincia desde hace más de 4 años, o sea que también iba para la gestión de Scioli, si vamos a hablar de gestiones. Claro, los temas de salud mental son temas que cuesta ingresar, según lo que me transmiten desde el Ministerio de Seguridad, hay una capacitación a las fuerzas, lo cual no quita que tengamos que profundizar mucho el trabajo de articulación con el conjunto de los ministerios, y las fuerzas de seguridad suelen ser llamadas muchísimas veces en situaciones como estas, pero también en situaciones donde alguien está en la calle, en un estado, ¿no?, de ebriedad o de consumo, que no sé, los vecinos alertan y entonces muchas veces se llama primero a la policía que a la ambulancia, ¿no? Entonces nos debemos un trabajo en mayor profundidad, no tengo dudas de que se va a producir. Por eso la comisión interministerial que creamos, y también merece que lo que decíamos al comienzo, que la salud mental pueda ser un tema que entre todos y todas también podamos abordar, además de las agencias estatales y los medios también, en la sensibilización, bueno, y en no estigmatizar y exponer mayor sufrimiento también a las personas. No, por eso hemos pasado, y se lo agradezco porque ya estoy en sobretítulos, he hablado con usted 20 minutos, así que creo que nosotros también hacemos nuestro aporte con seriedad, por lo menos lo hablo desde aquí, de nuestro espacio. No puedo hablar por todo el mundo, pero de acá lo tratamos con seriedad y le dedicamos toda la responsabilidad posible. Le agradezco muchísimo. Por eso les agradezco especialmente. Gracias, muy amable.
Ahí está, Julieta Calmen, subsecretaria.